vez más a nuestras charlas de educación continua con Akin Pech. Soy Joana Campolargo, ortodoncista, y hoy les voy a hablar de la distalización. Pero para hablar de la distalización, pues indudablemente debemos hablar de qué es la distoclusión. Este problema lo vamos a presentar obviamente en los pacientes clase 2 cuando vamos a ver la cúspide mesiovestibular de los primeros molares superiores por delante de la cúspide bucal del primer molar inferior. Acá podemos ver cómo es la clase 2. Entonces, en este tipo de maloclusiones nosotros lo que vamos a tratar es de distalizar dependiendo del caso. Hay ocasiones en las que definitivamente necesitamos realizar extracciones, pero cuando no son tantos milímetros, podemos perfectamente distalizar y evitarle las extracciones a los pacientes y ser bastante más conservadores, que es lo que se busca hoy en día. El tratamiento, en este caso, les voy a hablar de indudablemente la distalización con diferentes aparatologías. Vamos a tener que considerar diferentes factores, como las características de la maloclusión, si tenemos una clase 2 división 1 o división 2. La edad del paciente es súper importante porque de ello va a depender la colaboración del paciente. La preferencia del doctor o la doctora con arcos extraorales, que en lo particular yo no lo utilizo, y en este caso si son pacientes en crecimientos en los cuales utilizamos los arcos extraorales, en lo particular prefiero utilizar los MyoBrace, que me han dado excelentes resultados y de verdad que le ahorramos esa incomodidad al paciente y hasta el trauma de un arco extraoral. Y pues los elásticos, que los amo, que la selección, pues la selección de estos, si nosotros vamos a utilizar los elásticos, vamos a depender al 100% de la colaboración del paciente. Los elásticos pues vienen de diferente diámetro. Estas gomitas van a tener diferente diámetro, diferente espesor, que nos van a dar lo que es la longitud. En nuestra casa comercial lo tenemos en forma de animalitos, que son más fáciles para algunos doctores de identificar. Su diámetro puede ser de 3/16, 1/8, 1/2, 3/8, 1/4, 3/4. En fin, y en cuanto a su fuerza, la fuerza que vamos a utilizar en las mecánicas va a depender de los objetivos que quiere lograr el ortodoncista, que pueden ser light, heavy, medio o extra heavy. En lo particular me gusta utilizar heavy o extra heavy para poder tener un poquito más de control en el caso de la distalización, y va a depender de la distancia que tenemos. Hablando entonces de lo que es las elásticas, les voy a hablar del sliding hood, que yo en lo particular lo amo. Lo único malo es que dependo completamente del paciente, pero aquí uno lo hace un estudio al paciente si es realmente colaborador o no. Y este sliding hood es muy simple, es muy sencillo, es económico, de verdad que tiene muchísimos beneficios. Yo la única desventaja que le veo es que dependemos al 100% de la colaboración del paciente. Consiste nada más en un open coil o un arco abierto, las elásticas, que el diámetro, como le digo, va a depender de los objetivos que queremos lograr, la distancia, y un hook o un jig, que es este ganchito que vemos acá, donde se va a insertar la elástica. Aquí lo podemos ver que puede ser de manera unilateral o bilateral. Y aquí quiero hacer hincapié en que se deben utilizar con arcos pesados. Esta foto que vemos acá, yo cuando coloco el tratamiento de ortodoncia, se los dejo en las primeras etapas para que el paciente se adapte. Sin embargo, no comienzo a utilizarlos porque indudablemente esto nos va a hacer un efecto que lamentablemente se sale el arco y podemos tirar tubo y banda. Podemos tirar el tubo, porque en lo particular siempre recomiendo colocar banda en los primeros molares, tanto en la arcada superior e inferior. Así que esto lo coloco en un principio, pero no lo activo. Es decir, no le indico al paciente que utilice la elástica hasta que ya tenga un arco pesado. Aquí podemos ver cómo es la mecánica, es bastante simple, como lo vimos en la imagen pasada, y aquí podemos ver los resultados porque dicen, y funciona. Todo con la colaboración del paciente funciona. Es sumamente simple y sencillo, como lo podemos ver acá. Es simplemente colocar la elástica
Y de preferencia coloquen bandas porque si por la misma tensión tienden a tirarlo. Aquí les demuestro cómo funciona y funciona de maravilla. Les repito, si el paciente requiere muchos milímetros, esta no es la mecánica. En todo caso deberían realizar extracciones, pero bueno, va a depender del caso. ¿Cuáles son las ventajas si utilizamos el sliding hook o si utilizamos las elásticas solas? Porque muchos dicen, no, es que con la elástica clase 2 podemos distalizar. Sí se puede distalizar, pero no los milímetros que conseguimos con el sliding hook. Entonces vamos a tener que, si utilizamos el sliding hook, vamos a tener una fuerza dirigida al componente horizontal de los molares. Tienen que ser arcos pesados, mientras que si no utilizamos el sliding hook, van a ser fuerzas dispersas en todo el campo. Con el sliding hook van a ser mucho más ligeras y vamos a tener una mayor distalización, más milímetros. Mientras que con solo elástica vamos a tener fuerzas más pesadas y menor efectividad en cuanto a la distalización. Aquí les puedo mostrar las fotos comparativas de la paciente que vimos, donde era bastante clase 2. Aquí ya tenemos arcos pesados y seguimos cerrando espacios de los objetivos que logramos. Fíjense cómo fue su colocación. Este fue el primer día del tratamiento de ortodoncia, esto ya 6 meses después, donde ya quité las bandas, siempre quito las bandas solamente las coloco de manera temporal para lo que son esta mecánica de sliding hook. En el momento que ya logré la clase 2, retiro las bandas porque este espacio de las bandas me va a servir para distalizar y además de que siempre lo retiro porque nos queda un espacio remanente que hace que el paciente allí se le inserte la comida. Acá tenemos más fotos comparativas de cómo estaba. Fíjense cómo está embonando ahorita su clase 1 y cómo estaba clase 2. Además que le ayudé bastante con la convexidad y está de verdad bastante feliz esta paciente. Aquí podemos ver esta mecánica con... Abre y cierra. Acá les muestro, tenemos el arco pesado. Aquí ya está perfectamente la clase 1. Ya la logramos. Yo primero trabajo en la arcada superior y una vez que ya tengo un poco de distalización es que coloco la ortodoncia en la arcada inferior, bondeo inferior. Fíjense acá cómo está bastante avanzada, no está completamente clase 1 y fíjense cómo estaba al inicio. Definitivamente una maravilla el sliding hook. Si el paciente coopera. De igual forma lo vemos acá de frente. Fíjense dónde estaba el sliding hook. Seguimos utilizando, ya retiré el resorte, el open coil, el sliding hook, ya bondeé los premolares. Es importantísimo destacar que en este caso no podemos bondear premolares porque no nos va a permitir la distalización. Entonces fíjense cómo ya bondeé premolares, cómo ya mejoramos considerablemente. Sin embargo, tenemos un efecto adverso que son las líneas medias, pero no hay problema. Eso lo vamos a lograr posteriormente con uso de elástico. Aquí tenemos otras fotografías comparativas. Fíjense, arco pesado y miren la distancia que tenemos acá. De igual forma, en este caso, super clase 2, vean cómo está y vean cómo está ahora. Todavía nos falta tratamiento, pero ya es supremamente visible. Como les mencioné, no podemos colocar los brackets en los premolares. La idea es distalizar y una vez que distalicemos es que bondeamos. Premolares. Tenemos también el péndulo. Les voy a hablar de los más comunes en distalización y los más comunes, los que más utilizamos. Esto no quiere decir que sean los únicos. El péndulo, me encanta el péndulo porque no depende de la colaboración del paciente, va cementado en los premolares y este alambre de TMA tiene esta fuerza para distalizar, como lo podemos ver acá. En el caso de esta paciente, no teníamos espacio para los premolares, entonces se les hace muy fácil decir, bueno, simplemente hago extracciones, pero si el perfil no te lo permite, no puedes hacer extracciones. Si el perfil, si las arcadas, si el tipo de oclusión no te lo permite, entonces esta es una excelente alternativa donde nosotros ganamos espacio para los caninos y vean aquí en la radiografía cómo tenemos los espacios para los caninos. En este caso no necesité proclinación, así que coloqué posterior a esto anclaje para
bondear. ¿Qué pasa? En este caso, una de las desventajas es que si nosotros bondeamos o colocamos el tratamiento de ortodoncia con el péndulo, vamos a tener proclinación. El péndulo puede ser tanto bilateral como unilateral. Dentro de las ventajas es que no es excesiva la cantidad de acrílico, el habla no es incómoda, aunque a algunos pacientes le incomoda un poco, no limita la alimentación, su uso es constante las 24 horas, por lo cual los objetivos se logran bastante rápido y no necesita cooperación del paciente porque simplemente se activa y ya queda activo. Dentro de las desventajas, indudablemente, y siempre que tenemos distalización, vamos a tener torque y rotación de los molares si no hay un control adecuado, irritación de los tejidos porque tiende a insertarse la comida en esta porción acrílica y es difícil de retirar. Como les comenté, va a haber una proyección hacia vestibular del sector anterosuperior en el caso de que bondiemos. Si no queremos tener esta proyección, simplemente no colocamos el tratamiento de ortodoncia. En muchas ocasiones tiende a abrir la mordida por esta rotación de los molares, indudablemente por esta DC, al momento de distalizar, ligeramente inclina, le da un torque a los molares, lo que hace que se abra la mordida y que rote el mentón. Y lo que sí es cierto es que esta parte no le agrada mucho a los pacientes porque es incómodo y difícil de limpiar. Sin embargo, si el paciente tiene un irrigador bucal, es sumamente sencillo. O yo les explico con una jeringa y de verdad que a los que tengo les va bastante bien. Aquí les voy a mostrar un video referencial para que puedan apreciar. Es bastante sencillo. Se colocan las bandas y vamos a cementar las bandas con las cajas, como lo vemos acá. Cementamos en los premolares y vamos a obtener lo que es la distalización. Aquí se ve muy fácil, pero si toma su tiempo, lo vamos a ir activando y podemos ver lo que es la distalización. Aquí tenemos una comparativa de un caso que utilicé un péndulo unilateral, como vemos acá, gané 4 milímetros. Y una vez que ya los gané, ya bondeé porque no quería proclinación. Ya una vez que tengo bondeado el tratamiento de ortodoncia colocado, coloco un arco transpalatino con botón de Nance para que me dé el anclaje y procedo a llevar los premolares hacia su sitio y vean la forma del arco, cómo el paciente tenía una mordida profunda y cómo culminó con sus líneas medias coincidentes, un caso de verdad muy bonito. Tenemos a la par del péndulo el pendex, que es realmente lo mismo, la diferencia es que va a tener un tornillo que me va a permitir lo que es la expansión transversal. Este está sumamente indicado en pacientes con mordidas cruzadas, que también necesitamos distalizar. Entonces, esto pues va a modificar la posición de los molares hacia distal, expansión transversal, porque nos va a hacer una disyunción y va a corregir la mordida cruzada o mordida borde a borde en sector posterior. Tenemos acá un video referencial de lo que es una mordida cruzada y cómo nos va a ayudar el pendex tanto con la expansión transversal como con la distalización. Actúa igual que el péndulo, la diferencia va a ser el tornillo. Acá vamos a tener un poco más de acrílico, por lo cual se le debe indicar al paciente una mejor higiene. Y fíjense, se ve bastante sencillo, pero sí hay pacientes que sienten mucha presión y tienden a tratar de arrancárselo. Y eso genera muchísima más incomodidad, así que hay que orientarlos con la higiene y cuál es la alimentación que deben llevar y vean cómo podemos lograr la expansión transversal y distalización a su vez. Así les muestro un caso de este paciente que utilicé un pendex, fíjense dónde tenía el incisivo lateral, vean cómo se logró una mejor expansión, una mayor expansión de la arcada, incorporamos el incisivo lateral y ahora aquí vemos cómo fue la evolución de este caso. De verdad que dependemos totalmente de la evolución del paciente, sí fue bastante colaborador, muy juicioso, pero este aparato como tal no deja de ser incómodo. Por lo cual yo amo los microtornillos. Los microtornillos son un dispositivo de anclaje de verdad maravilloso que si lo sabemos utilizar realmente nos da excelentes resultados con un mínimo de molestia. Por eso es que
les traje estos aparatos de distalización como referencia, que para mí son los que más se utilizan y los que tenemos con más facilidad en el mercado. Los mini implantes pueden ser autorroscables o se puede generar la perforación. En realidad, hoy en día, la mayoría son autorroscables, son una maravilla. No tenemos, anteriormente sí había que hacer una perforación para poder colocarlo, más o menos similar a los implantes. Hoy en día realmente casi no se usan ese tipo de mini implantes y utilizamos son los autorroscables, que son de carga inmediata en su mayoría. Tenemos que su implantación es bastante sencilla, si se está capacitado indudablemente, el diámetro es pequeño, por lo cual permite colocarlo en diferentes zonas y la tasa del éxito es entre el 80 y el 100%. Más que nada depende de la colaboración del paciente y de la ubicación. Sin embargo, pues obviamente hay factores que pueden estar asociados al fracaso, como el diámetro y el tipo del tornillo. Es importante estar capacitado para saber, de acuerdo al ancho del hueso, cuál es el tornillo que vamos a utilizar para poder tener un buen anclaje, porque muchas veces por temor utilizan un tornillo muy corto, indudablemente tiende a desalojarse. También lo que es la edad del paciente. Muchas veces la edad y la ansiedad que pueda tener el paciente tienen la idea que es un tornillo, que va a molestar, me va a lastimar y tienden a estárselo tocando y pues definitivamente no es lo adecuado y hay que motivarlos y explicarles que no deben estárselo tocando ni empujando porque justamente como es autorroscante también lo pueden desajustar. Tenemos el espesor del hueso cortical, lo cual es sumamente importante y nos puede generar una limitante a la hora de colocarlo. Los tejidos blandos. Esto es muy importante. Si tenemos mucho tejido blando subyacente, debemos utilizar un tornillo que tenga una cabeza mucho más amplia para que este tejido blando no lo arrope y por ende se pierda el efecto que queremos del microtornillo y esto sucede mucho en lo que es la zona retromolar. Y como les decía, pues el lugar de la colocación. Además de que puede existir inflamación de los tejidos circundantes. Esto justamente por la manipulación del paciente, que se lo esté tocando, o que en su alimentación incluya cosas muy pequeñas que tienden a insertarse. Es poco común en realidad, pero hay que explicarle al paciente para que nos alerte si ese es el caso y es lo que está ocurriendo. En cuanto a la distalización con mini implante, es de verdad lo máximo, es muy cómodo, no dependemos del paciente, nosotros lo podemos activar. Fíjense, aquí tenemos un video referencial donde es muy importante destacar que vamos a hacer fuerzas paralelas, la parte del arco y la parte del microtornillo, por lo cual si queremos tener una buena tasa de éxito con una menor cantidad de efectos adversos, que siempre lo va a haber, indudablemente, es súper importante utilizar un brazo del poder como lo vemos acá. Existen diferentes tipos de brazos de poder o diferentes formas de brazo de poder, pero siempre lo debemos utilizar si queremos poder evitar los efectos adversos. Acá, si nosotros no utilizamos el brazo de poder, sino que lo hacemos como en el video, podemos generar un poco de mordida cruzada con la inclinación del molar. Aquí les muestro un punto referencial, pero esto va a depender de la zona. Cuando tenemos dos raíces muy cercanas, como este caso que vemos acá, yo lo que hago es una guía quirúrgica, como se puede apreciar acá, y con la guía quirúrgica voy a tomar una radiografía con una porción metálica, que en este caso lo utilizo de las radiografías, y si me indica que allí, pues perfectamente lo voy a colocar. Son autorroscantes, de verdad que es realmente maravilloso y me encanta. Y así puedo evitar crear una lesión. Así que es muy importante que estén capacitados para poder colocar los microtornillos. De verdad, si no están capacitados, no lo hagan porque pueden traer de verdad desventajas y problemas, pueden inclusive perforar raíces, lesionar. Entonces, si no están capacitados, ¿verdad? No lo hagan. Si tenemos un espacio bastante amplio, simplemente lo colocamos sin guía.
pero va a depender de la destreza del ortodoncista. También en muchas ocasiones tenemos estas raíces que se pueden palpar y nosotros podemos simplemente con una sonda periodontal tocar y ver perfectamente dónde es la zona y se coloca el microtornillo. Es muy común, como vemos acá, que al principio presentemos una isquemia, que el paciente nos comente que siente un poquito de tensión, pero posteriormente eso va a desaparecer. Y pues en conclusión, la distalización o la mecánica que vamos a utilizar para distalizar va a depender de diferentes factores, cuántos milímetros vamos a lograr, si el paciente es colaborador o no, en qué etapa está, si está en una etapa de crecimiento, perfectamente como les dije, yo prefiero evitar utilizar aparatos de distalización, prefiero en este caso utilizar MyoBrace para llevarlo de la mano con el desarrollo de los maxilares. También depende si es colaborador o no, qué vamos a utilizar. Si el paciente es cero colaborador, indudablemente no podemos utilizar elásticas intermaxilares, porque por más que la mecánica sea simple, no nos va a colaborar el paciente. Si el paciente, por el contrario, digamos que sí es colaborador, pero es un poco curioso y tiende a tirar bracket o a estarse tocando, evitemos los mini implantes porque los pueden desajustar o pueden generar inflamación. Nosotros sabemos cuál es el tipo de paciente que podemos utilizar, qué tipo de mecánica y de acuerdo a los milímetros que queramos ganar. Indudablemente, la distalización no siempre es la respuesta o la solución a los pacientes clase 2. Hay pacientes clase 2 que son muy prominentes y con una distalización no lo vamos a lograr y vamos a requerir de extracciones. Pero para ello nosotros medimos y si realmente no son muchos los milímetros, bienvenida a la distalización. Así que espero que esto en verdad les haya servido como para ampliar un poco más su panorama en cuanto a los tratamientos de las clase 2. Les dejo mis redes sociales para cualquier duda, cualquier información, con mucho gusto se las estaré respondiendo. Ya estas son fechas en las que se nos acabó el año, se nos acabó el 2021. De verdad que espero que haya sido mejor que el año anterior para ustedes y que tengan unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos en un próximo video en el 2022. Muchas gracias, soy Joana Campolargo. Bye.